¿Tú tienes constancia de que el régimen marroquí tenga grabaciones comprometidas sobre políticos del Partido Socialista? Bueno, del Partido Socialista y de otros partidos también. Un amigo periodista me decía que se organizaban en los años 90, sobre todo Marruecos organizaba todo tipo de foros, ¿no? Buscaba figuras relevantes en el mundo de la política, pero eran hoteles muy bien preparados, había todo tipo de bebidas, habían chicas y demás, y por supuesto también habían cámaras en todas las habitaciones. ¿Qué crees que le debe el PSOE a Marruecos? Franco se estaba muriendo, se dice que Franco había mandado a minar el norte del Sáhara Occidental y estaba completamente negado a que Marruecos se hiciese con el territorio saharaui. Lo que hizo Pedro Sánchez es reconocerle a Marruecos la soberanía sobre este territorio. Y es una demostración también de una hipocresía impresionante, porque cuando defiendes la legalidad internacional para Palestina o para Ucrania, ¿cómo puede ser que la pisotees en el Sáhara Occidental? ¿España debería declarar la guerra a Marruecos? Que España tiene que empezar a despertar ya como Estado, tiene que empezar a responder a Marruecos con la misma contundencia con la que Marruecos ataca a España, porque Marruecos es un Estado, un régimen que se basa en el expansionismo, reclama no solo el Sáhara Occidental, reclama Mauritania, el sureste argelino, Ceuta, Melilla y Canarias. Entonces la migración desde hace muchísimo tiempo, ciertas naciones ya la están utilizando como un arma. Y solo en los últimos 10 años se han dado más de 500.000 millones de euros solo por parte de España en forma de ayudas a Marruecos. O sea, es brutal que tú estés fomentando, estés apoyando económicamente a quien te considera un enemigo y te está atacando continuamente, ¿no? Taleb Alisalem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un placer estar contigo. He dicho fatal tu nombre, ¿verdad? Has dicho perfecto. Ah, vale, lo he dicho. Me alegro, me daba apuro, digo, no sé. Ah, lo has dicho bien. Bueno, muy bien. Taleb, eres un activista por la lucha del pueblo saharaui. Probablemente la gente que te conozca, que te haya visto en otros medios, otras entrevistas, sabrá que esta es la causa por la que luchas Sí. activamente aquí en España. Entonces, bueno, yo sé que ya estarás un poco cansado de repetir un poco el mismo monotema, pero en realidad, bueno, es por lo que te manifiestas y por lo que te reivindicas, ¿no? Entonces, yo tenía pensado dedicar un poco la entrevista a hablar, por supuesto, de esta lucha saharaui y también de añadir algunos temas que quizá no son tan frecuentes en las entrevistas que sueles ofrecer. Así que lo primero, si quieres, entiendo que habrá gente que quizás se meta a este podcast sin saber del todo la historia del pueblo saharaui, así que te voy a dejar unos minutillos aquí de presentación para que nos digas un poco, un pequeño contexto histórico y político de qué es el pueblo saharaui, qué relación tiene con España, qué relación tiene con Marruecos y cuál es la situación a día de hoy. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por traerme, por tratar este tema y no estoy cansado para nada. De hecho, mi activismo, mi trabajo por la causa saharaui consiste en eso, en repetirlo, en contarlo, en hacerlo saber, porque la cuestión del Sáhara Occidental, y para no aburrir a la gente con toda la historia del Sáhara Occidental, yo siempre lo suelo resumir como que es una cuestión que está completamente ligada a este país, está completamente ligada a España. Mucha gente entiende el tema de la colonización, el proceso colonial por el que pasó a África y más tarde la descolonización, lo entiendo como algo ya superado, que algo quedó en el pasado. Y la cuestión del Sáhara Occidental es la tarea pendiente de esa colonización, ¿no? Fue una colonia española, más tarde pasó a ser una provincia, la provincia 53. España estuvo presente en el Sáhara durante 100 años. Y bueno, lo que iba a terminar en un proceso natural como el resto de países africanos, en un proceso de descolonización donde España entregaba la soberanía al pueblo saharaui para proclamar su república saharaui y así empezó a gestionarse por parte de la ONU desde los años 60, pues lamentablemente acabó terminando en algo trágico para el pueblo saharaui, que es la entrega por parte de España del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos, en contra de la voluntad del pueblo saharaui. Para resumir, en términos legales, el Sáhara a día de hoy sigue considerado por las Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonizar. Es la última colonia en África pendiente de descolonizar, cuya potencia administradora hasta hoy en día, subrayo esto, es el Estado español. Claro, el conflicto jurídico que se plantea en el caso del Sáhara Occidental es muy particular porque, lo decías, ¿no? Es un territorio pendiente de descolonización hoy en día. No sé si hay alguna misión de los cascos azules todavía en vigor dentro de...
Sí, hay como 20 misiones, me parece, ¿no? De los cactus azules en todo el mundo actualmente activo. Eso es, y la misión se llama MINURSO, es la misión de las Naciones Unidas y llegó en el año 1991. Aquí también, repasando un poco el contexto histórico, cuando España hace esa entrega del Sáhara Occidental en 1975, obviamente los saharauis no iban a quedarse cruzados de brazos, ¿no? Había un ejército, un movimiento de liberación, que es el Frente Polisario, que representaba a la población saharaui e inició una guerra armada contra Marruecos y contra también Mauritania, porque en esa entrega se entregó la parte norte del Sáhara a Marruecos y la parte sur a Mauritania en un acuerdo tripartito firmado aquí en Madrid. Por lo cual los saharauis empezaron a luchar contra Mauritania, que entraba por el sur, y a luchar contra Marruecos, que entraba por el norte. 2 o 3 años más tarde, Mauritania se retira, reconoce a la República Saharaui como Estado, pide disculpas y solo quedaba Marruecos. La guerra entre los saharauis, el Frente Polisario, y Marruecos duró 16 años, hasta que en 1991 la Unión Africana junto a la ONU presentaron un plan para hacer un referéndum y que los saharauis elijan si quieren ser marroquíes, si quieren ser independientes, o incluso se habló de preguntarles o poner la opción de si querían volver a pertenecer a España, ¿no? Marruecos aceptó ese plan y es cuando entró la misión de las Naciones Unidas para la realización de un referéndum en el Sáhara Occidental, que la abreviación es MINURSO. Se puso un plazo de 11 meses para hacer primero un conteo de la población, un censo, y luego hacer el referéndum. Pues han pasado más de 30 años, esa misión sigue ahí, con la misión de hacer un referéndum, pero Marruecos ha bloqueado todos los intentos de estos cascos azules para hacer el referéndum. O sea que todavía a día de hoy no se sabe cuál sería el resultado de la población saharaui. No, pero se sigue renovando cada año. De hecho, ahora en octubre, el día 24 creo, se va a renovar el mandato de esta misión, que es una misión para hacer un referéndum, pero lleva más de 30 años sin hacer el referéndum. Ya está viendo esto. O sea que entonces, por empezar contextualizando, ¿no? En el año 91, has dicho, es cuando Felipe González, entiendo, en España, es el que entrega, el primero que hace esa entrega... 75, 1975. 1975 se la hace primera. la entrega, sí. Vale. Y la entrega se hace en un contexto bastante complejo, ¿no? Franco se estaba muriendo, se dice que Franco había mandado a minar el norte del Sáhara Occidental y estaba completamente negado a que Marruecos se hiciese con el territorio saharaui. Pero Franco ya estaba en coma, se estaba muriendo, y se dice, según documentos luego desclasificados por la CIA, que Juan Carlos se le prometió ayuda por parte de Francia, por parte de Estados Unidos, para establecerse en el poder si entregaba el Sáhara Occidental a Marruecos, y fue cuando se entregó el Sáhara, Franco muriéndose y Juan Carlos estableciéndose en el poder. Se dice que la orden la dio Juan Carlos. Yo creo que la última noticia que fue muy popular aquí en España sobre el tema del Sáhara Occidental fue con lo que pasó con Pedro Sánchez hace 2 o 3 años, creo recordar. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy bien planteada la pregunta. Porque lo que hizo Pedro Sánchez es reconocerle a Marruecos la soberanía sobre este territorio, violando la legalidad internacional, porque la legalidad internacional no lo reconoce como marroquí, violando las aspiraciones del pueblo saharaui, que lleva muchos años luchando porque no quiere ser marroquí, y violando los reglamentos de la Unión Africana, que reconoce a la República Saharaui como Estado, no reconoce ese territorio como marroquí y va mucho más allá, le pide a Marruecos retirarse de los territorios que ocupa el Sáhara Occidental. Por lo cual lo que hizo Pedro Sánchez fue un atentado directamente contra el pueblo saharaui, pero también contra la legalidad internacional. Y aquí traigo a colación, por eso he dicho que muy bien planteada la pregunta, que muchas veces cuando hablo con gente, he hablado con políticos, historiadores, periodistas, ex embajadores con los que he coincidido en platos de televisión o en algún foro, y siempre intentan justificar la entrega del Sáhara en el 75, decir, Franco se estaba muriendo, no sabíamos si iba a venir la democracia, qué iba a pasar, y lo último que queríamos eran problemas en el Sáhara, por eso se entregó y nos lavamos las manos, aunque fuese de aquella manera vergonzosa, ¿no? Entonces, la gran pregunta que yo me hago es, en la España del 2022, la España estable económicamente, estable socialmente, estable políticamente, estable socialmente, ¿qué hace que Pedro Sánchez vuelva a entregar el Sáhara a Marruecos, ¿no? Es una pregunta que está en el aire y es una demostración también de una hipocresía impresionante, porque cuando defiendes la legalidad internacional para Palestina o para Ucrania, ¿cómo puede ser que la pisotees en el Sáhara Occidental? Cuando te opones a una ocupación en Palestina o una ocupación en Ucrania, ¿cómo puede ser que apoyes una ocupación en el Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, es la viva imagen de la hipocresía y la doble moral. Completamente. De todas formas, aunque yo estoy bastante de acuerdo con esta lucha, Taleb, si no te había dado voz, no te había invitado a este programa, me gusta un poco hacerte abogado del diablo a veces, ¿no? Y obligar a que el entrevistado, pues intentar darle una vuelta más al argumento. Alguien podría decir, bueno, oye, si lleva 30 años en vigor una misión
cuya finalidad es hacer un referéndum, organizar un referéndum para que los saharauis podáis decidir si queréis pertenecer a Marruecos, España o una nación libre, y todavía no se ha hecho. ¿Por qué crees que tiene legitimidad un Estado saharaui si todavía no sabes si la población quiere ser independiente o no? Bueno, porque en el momento que Marruecos empieza a ocupar el territorio del Sáhara Occidental, lo que se hace es tomar una decisión por parte del representante legítimo del Frente Polisario, del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, que se le dio autoridad. La población saharaui, la sociedad saharaui se compone de tribus. Entonces, los jefes que representan a todas las tribus habitantes del Sáhara Occidental se reunieron para darle legitimidad al Frente Polisario como movimiento político y militar que representa a esta población. Cuando salió el último soldado español del Sáhara Occidental, el 27 de febrero de 1976, para que Marruecos, que ya estaba ocupando el territorio, no diga, esto no es de nadie, España se fue, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática como una decisión tomada por el representante legítimo del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario. Esta república es reconocida hoy por más de 80 países en el mundo, es reconocida por la Unión Africana. Entonces, lo que dice el Frente Polisario es, nosotros hemos establecido una república y queremos extender nuestra soberanía sobre el resto de territorios ocupados. Lo que dice Marruecos, este territorio es mío. Lo que dice las Naciones Unidas, lo que dice la Unión Africana y que el Polisario acepta, que los saharauis aceptamos, es pues vamos a hacer un referéndum y que esta gente vote si quiere ser una república independiente o si quiere ser parte de Marruecos, ¿no? Yo creo que es la única solución. Y también cuando se habla de que es un territorio registrado ante la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, ni el Frente Polisario, ni Marruecos, ni siquiera España puede tomar una decisión, sino que tiene que ser la propia población a través de un referéndum. Así se han acabado todos los procesos de territorios no autónomos pendientes de descolonizar, a través de un referéndum, siempre con la opción de independencia, ¿no? Has mencionado en estas últimas preguntas, Taleb, el Frente Polisario, ¿no? Sí. Si yo no estoy mal informado, creo que es la organización que promueve la lucha de la independencia del pueblo saharaui, ¿no? Yo leí una noticia, investigando un poco sobre el Frente Polisario, en la que vi que varias autoridades marroquíes pedían que internacionalmente se considerara al Frente Polisario como un grupo terrorista. Sí. ¿Para ti el Frente Polisario es una organización terrorista? No, para nada, es un movimiento de liberación, como el partido que está gobernando Argelia, que la ha estado gobernando durante los últimos años, también nació como el Frente Polisario, como un movimiento de liberación que nace en un contexto de colonización y que lucha por la independencia y la soberanía. En África hubo muchísimos movimientos de liberación y mucha gente te dice, bueno, es que en la República Saharaui solo tienes al Frente Polisario, ¿por qué no hay otros partidos políticos? Yo creo que la explicación es muy básica, porque es una cuestión completamente descontextualizada. Es decir, en los años 60, en los años 70 había movimientos de liberación por todas partes. Uno de los principios de los movimientos de liberación, y así también lo establece la Constitución saharaui, es que no van a existir representaciones políticas para no dividir la lucha. Va a haber solo un movimiento político y armado que va a representar a toda la sociedad, desde el más progresista hasta el más conservador, hasta llegar al bien mayor, que es la independencia. Y como marca la Constitución saharaui, el día que se logre esa independencia sobre todo el territorio nacional, automáticamente el Frente Polisario se disolverá para la creación de partidos políticos. Así se hizo en Argelia también. Durante toda la guerra de liberación, que duró 130 años, estuvieron pues, representados por el movimiento de liberación. En otras naciones africanas también, ¿no? Por lo cual, para nada, cuenta con la legitimidad por parte de las Naciones Unidas como representante del pueblo saharaui, por parte de la Unión Europea. Recientemente también una sentencia de los tribunales de justicia europeos reconocieron la persona del Frente Polisario como figura representante del pueblo saharaui. Por lo cual Marruecos siempre intenta, también lo hizo Francia con el movimiento de liberación argelino, lo colocó como terrorista. Nelson Mandela también durante una época estuvo en la lista de los terroristas más peligrosos del mundo, luego se le dio el Nobel de la Paz. Entonces, en contextos de colonización y ocupación, el colonizador, el agresor, el ocupante siempre busca demonizar al pueblo que lucha, utilizando la carta, en este caso, del terrorismo, ¿no? Pero para nada, por supuesto, que no es terrorista, ¿no? Quizá, claro, ahora, bueno, este es otro tema que quiero hablar, aunque lo reservamos un poco más tarde, ¿no? Ahora quizá el conflicto internacional que evidentemente más relevancia tiene en los medios de comunicación es Palestina e Israel, ¿no? Sí. Claro, ¿tú crees que se pueden establecer paralelismos entre lo que es Hamás para Palestina y lo que es el Frente Polisario para el pueblo saharaui? No, porque los palestinos también se han desintegrado. Israel también se habla de cierta relación de Netanyahu o de Israel con la creación y fundación de Hamás.
Pero Israel lo ha hecho muy bien con el pueblo palestino, los ha desintegrado en distintos movimientos, desde la OLP, que eran movimientos, digamos, más laicos, sin un sello religioso y que contaban con cierto apoyo internacional, y a Israel le interesaba que haya un movimiento con un sello claramente religioso para también lograr demonizarlo a nivel internacional, decir, mira, es el islamismo terrorista, ¿no? Y ahí Hamas hizo su función, ¿no? Yo creo que no, porque el Frente Polisario, como digo, es un movimiento que nace en un proceso colonial en 1973, cuando el Sáhara era todavía Sáhara español, y nace como un movimiento de liberación, no como un grupo armado, no como un grupo político, ¿no? Por lo cual no hay ningún punto de comparación, y además el Frente Polisario, como digo, cuenta con el reconocimiento internacional y como interlocutor válido que habla en nombre de todo un pueblo, que es el pueblo saharaui. Sin embargo, el pueblo palestino, pues podríamos decir que jamás representa la parte que está en Gaza, pero luego en Cisjordania está la autoridad palestina, luego en los campamentos que hay en Siria o que hay en Líbano hay otras facciones, otros movimientos palestinos, ¿no? Entonces, para nada es comparable. Yo te he escuchado en alguna entrevista, Taleb, decir que realmente en esta decisión, que no se sabe muy bien por qué, de Pedro Sánchez, ¿no? Este reconocimiento que le hizo a favor de Marruecos, puede ser que quizá hayan tenido influencia el Estado francés y el Estado estadounidense, ¿no? Sí. ¿En qué crees que han influido Francia y Estados Unidos a esta decisión que se ha tomado por parte del gobierno español? A ver, Marruecos siempre ha jugado la carta y la ha jugado muy bien, sobre todo en la época de la ocupación en 1975. En un contexto de Guerra Fría, lo que hizo Marruecos es decir a Estados Unidos, a Francia y demás, a las potencias occidentales del bando capitalista, que una república saharaui independiente aliada de la Libia de Gaddafi y aliada de Argelia automáticamente sería un estado más en el norte de África aliado de la Unión Soviética. Por eso ellos tenían que trabajar para que no se permita la creación de este estado, ¿no? Entonces es algo que se sigue utilizando hasta hoy en día. Marruecos sigue trabajando como una base, más que un estado, una base de operaciones, una base estratégica, política, de inteligencia militar para Estados Unidos y para Francia en el norte de África, ¿no? Entonces ellos siempre van a trabajar, hablo de Estados Unidos y Francia, para mantener el régimen en Marruecos y para mantener también a Marruecos como esa base que sirve para sus intereses en el norte de África, ¿no? Por lo cual siempre van a intentar garantizar el control de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, primero por los recursos naturales que tiene el Sáhara Occidental, que es muy rico en varios recursos naturales estratégicos, y luego por la cuestión geográfica también, que tiene una posición estratégica, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de ese apoyo mutuo, ¿no?, que tiene siempre Estados Unidos y Francia hacia Marruecos, podría haber entrado ciertas presiones sobre España para que reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, porque esto es muy importante, porque si el día de mañana sale Vietnam, yo qué sé, sale Nicaragua y dice, reconozca el Sáhara como parte de Marruecos, pues bien, se podría entender dentro de los tratados de intereses, intercambio de intereses, como un favor que le hacen a una potencia, pero sin ningún tipo de validez. Pero cuando lo hace España, tiene muchísima validez, porque, como digo, sigue siendo ante las Naciones Unidas la potencia administradora de este territorio. Entonces Marruecos estaba inmerso en un proceso en las Naciones Unidas de descolonización, en un proceso de negociaciones, hasta cierto punto respondía a los llamados de las Naciones Unidas, pero cuando la potencia administradora le reconoce que ese territorio es suyo, Marruecos ya tiene toda la libertad para envalentonarse ante la legalidad internacional, incumplir todas las resoluciones y decir, este proceso acaba aquí para mí, porque la potencia administradora me está reconociendo mi soberanía, ¿no? Mira, yo creo que todos los movimientos activistas tienen en común, por hacerlo de forma muy genérica esta, ¿no?, tienen una finalidad. Sí. Todos tienen una finalidad, algunos más legítima, otros menos. Lo que no todos los movimientos activistas, no lo digo por el tuyo, lo digo en general, quizá no tienen tan claro es el cómo llegar a ese fin, ¿no? Sí. A mí me hace mucha gracia, perdón por utilizar este tema, ¿no?, que está muy frecuente. Estamos grabando este vídeo un día después de que, no, el mismo día en que se ha firmado la paz entre Israel y Palestina. Sí. Este acuerdo de los 20 puntos que ha propuesto Donald Trump. Y es muy curioso ver como parte de la progresía woke en España, que apoyaba la paz, por el mero hecho de que esa paz la haya propuesto Donald Trump, bueno, pues ahora parece que no están a favor de que lleguen a un acuerdo y un armisticio para dejar a un lado las armas, ¿no? Entonces, bueno, dejando al lado este disclaimer, me gustaría preguntarte, Taleb, ¿cómo crees que se tiene que llevar a cabo la lucha por la libertad del pueblo saharaui? Es decir, ¿tú crees que para llevar a cabo esa independencia del pueblo saharaui se puede hacer a través de algún medio democrático
o solo queda la guerra? Bueno, nosotros llevamos en esto 50 años, es decir, y de hecho yo no he dejado de apuntar que estamos ya en el último capítulo, porque ya hemos pasado por todos los capítulos posibles, ¿no? Una guerra primero contra Marruecos y Mauritania que duró, sobre todo contra Marruecos, que duró 16 años. Luego llegó un plan de paz que prometía un referéndum y estuvimos 30 años esperando ese referéndum, donde hemos utilizado todas las herramientas posibles para que la solución sea democrática. Hubo varias rondas, algunas de ellas en Estados Unidos, algunas en Bruselas, de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos, donde Marruecos seguía bloqueado en no permitir ese referéndum, pero nosotros como población en los campamentos de refugiados y también en los territorios ocupados, a lo largo de 30 años hemos realizado todo tipo de actividades que te puedas imaginar para llamar la atención del mundo, para decir aquí estamos, para reivindicar nuestra lucha y para reivindicar este derecho de forma pacífica. Hemos hecho festivales de cine en medio de un campo de refugiados, invitando a actores y actrices de todo el mundo para atraer la atención mediática y también política. Hemos hecho maratones internacionales entre los campamentos de refugiados, invitando a atletas de todo el mundo. Hemos hecho Artifariti, un festival de arte donde invitamos a artistas de todo el mundo para que vengan a hacer arte. Hemos hecho 2 intifadas en la zona ocupada, protestas masivas de la población que salió a rechazar la ocupación marroquí, siendo masacrados, encarcelados, torturados, asesinados por decenas, enterrados en fosas comunes, por lo cual hemos apostado por la paz durante 30 años y sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta. De hecho, yo creo que fuimos humillados porque mientras nosotros sobrevivíamos de ayuda humanitaria internacional, Marruecos con sus aliados occidentales seguían explotando nuestros recursos naturales, ¿no? Lo que nos obligó en el año 2020 a volver a esa lucha armada. Se retomó, el ejército saharaui retomó esa guerra contra Marruecos. Es una guerra de momento de baja intensidad, pero lamentablemente vivimos en un mundo que ojalá las soluciones fuesen pacíficas y democráticas, pero vivimos en un mundo donde si no hay guerras, si no hay matanzas, si no hay bombas, el mundo no te hace caso y no trata tu cuestión, ¿no? Entonces la guerra que hay actualmente desde el 2020 en el Sáhara Occidental es una guerra de baja intensidad, bombardeos puntuales entre fuerzas saharauis y marroquíes, pero nuestros líderes políticos y militares han declarado que si no hay una solución real que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación en los próximos años, no descartan una escalada mayor. Tú, Taleb, vives en España desde hace varios años, ¿verdad? Sí. Yo entiendo, Taleb, que como saharaui que vive aquí en España, quizás te has sentido huérfano por parte de los principales partidos políticos en nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años también estaba bastante en auge una figura que apostaba por la liberación del pueblo saharaui en Sumar, que es Tess Sidi, imagino que la conocerás, Sí. Pero parece ser como que se ha ido apagando un poco su figura, su poder mediático, ¿no? Yo no te quiero preguntar tampoco por tu relación con ella, pues eso es una cosa privada, pero sí que me gustaría saber si crees que la izquierda en España ha abandonado la lucha del pueblo saharaui. Mira, más que huérfano, lo que me siento es muy decepcionado y por otro lado me siento como saharaui, siento que mi causa ha sido instrumentalizada. Yo siempre he sido una persona que se caracteriza por hablar de forma clara y creo que lamentablemente ciertos partidos solo... también se hace hasta cierto punto con la causa palestina. Para ellos el apoyo no son acciones, el apoyo es postureo. Es una foto, es una bandera, es una manifestación, es un tuit, ¿no? Pero luego, paradójicamente, sostienen en el gobierno con su apoyo y con sus votos al gobierno que está apoyando a la fuerza que está ocupando al pueblo saharaui, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esa estrategia de marketing político que empezó por viajar a los campamentos, hacerse fotos con los niños saharauis, mandar caravanas y hacerse fotos con la caravana de ayuda humanitaria, o incluso llegar a tener ciertos saharauis en sus listas y demás para las elecciones, va muy lejos de las acciones reales que vayan a hacer que España asuma sus responsabilidades. Yo no dejo de repetirlo, que tampoco estamos pidiéndole un favor a nadie, ni pedimos limosna, por favor, ayuda. No. Es que tú, como Estado español, como político, tienes una responsabilidad, ya no solo moral o histórica, sino una responsabilidad jurídica, marcada por la legalidad internacional. Y como potencia administradora actual de este territorio, tienes que liderar un proceso de presión internacional para que este pueblo materialice su derecho. Por lo cual, yo a los políticos españoles no les pido un favor, sino que les exijo un derecho. Y esto es lo que tienen que entender, y lamentablemente ni izquierda ni derecha, nadie nunca ha cumplido. Es más, la izquierda siempre, con el postureo, siempre ha estado con nosotros en las manifestaciones, pero también siempre ha estado en los consejos de ministros de los gobiernos que han financiado a Marruecos militarmente, económicamente, políticamente, para masacrar a nuestro pueblo. Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro de esta introducción que hemos hecho a la lucha del pueblo saharaui es que el enemigo es Marruecos.
es el enemigo militar, político, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero que, claro, entiendo que tú también estás informado de tu enemigo, evidentemente, por motivos evidentes, porque tienes que tener información sobre cómo actúa Marruecos, qué modus operandi lleva a cabo en sus relaciones internacionales, en sus relaciones geopolíticas, Sí. y quizá mucha gente que vive en España no está consciente de esta realidad, ¿no? Entonces, voy a empezar por la pregunta. ¿Qué crees que le debe el PSOE a Marruecos? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, ¿verdad? La pregunta del millón. Pues bueno, yo creo que más que deberle, tenemos que entender que existe una relación muy personal entre el liderazgo y la base que maneja, o la cúpula del Partido Socialista. Hablamos de Felipe González, hablamos de Zapatero, hablamos de María Trujillo, de Aguilar, hablamos de José Bono. Esos pesos pesados del Partido Socialista tienen una relación directa, una relación casi económica también. Felipe González se le regaló un palacete en Tánger. Recientemente José Bono viajó, siendo el primer político del Partido Socialista de primera línea, en viajar a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ser recibido por las autoridades marroquíes y blanquear la ocupación, decir que todo está bien, cuando a 2 calles de donde estaba se encontraban por los saharauis en el barrio de Matalla del Ayun, pues completamente rodeados militarmente, ¿no? Entonces existe una relación directa entre la cúpula del Partido Socialista y el régimen marroquí, pero luego también llegan otras formas de presión que tiene Marruecos, que es el chantaje, por ejemplo el programa Pegasus, pero nos consta que anteriormente también a través de ciertas grabaciones en ciertos hoteles, ciertas situaciones demás, Marruecos tiene chantajeados a muchos políticos españoles. Luego también está la instrumentalización de la migración como una hoja de presión política, luego también está el tema de las drogas, la información que puede manejar de ciertas élites del Partido Socialista. Entonces, entre todo esto, yo creo que al fin y al cabo el Partido Socialista, más que deberle algo a Marruecos, acaba siendo un partido que trabaja para los intereses de Marruecos, y no es una exageración, una teoría de la conspiración. Yo creo que los hechos lo demuestran, y si me permites, perdón por enrollarme, pero es que esto es de extremada gravedad. La decisión que tomó Pedro Sánchez en el 2022 no solo es un atentado contra el pueblo saharaui y la legalidad internacional, como hemos explicado antes, no, es que es un atentado contra los intereses del propio Estado español. Porque Marruecos es un Estado, un régimen que se basa en el expansionismo. Reclama no solo el Sáhara Occidental, reclama Mauritania, el sureste argelino, Ceuta, Melilla y Canarias. Y el hecho de que tú le reconozcas a Marruecos después de 50 años manteniendo la posición de la ONU, que es un territorio que se tiene que descolonizar, decir, mira, pues que al final es tuyo, ¿no? Es un atentado directo contra la soberanía y los intereses estratégicos de España, porque le has dado a Marruecos sobre una bandeja de oro el argumento para mañana defender, mañana dentro de 5 o 10 años, que Ceuta, Melilla, quizás también Canarias son suyas. En el momento que España se lleve las manos a la cabeza, pero ¿cómo te atreves? Te va a decir, oye, pues el Sáhara me has negado durante 50 años que me pertenece y al final has cedido. Esto es cuestión de que cedas también, ¿no? Entonces ya hablamos de que Pedro Sánchez está alimentando una bestia que el día de mañana se lo va a comer, alimentando un expansionismo que el día de mañana va a reclamar también territorio español. Y este mensaje lo ha entendido muy bien Argelia y Mauritania. Los dos reconocen a la República Saharaui, apoyan a la República Saharaui porque saben que es la única forma de frenar ese expansionismo que algún día va a reclamar territorio de ellos también. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Alimentar ese expansionismo. Bueno, es que te he escuchado decir que Marruecos es el único país cuya constitución no tiene reconocidas fronteras. Lo he mirado bien y no me consta que haya otro país en el mundo, disculpad si me equivoco, pero es uno de los pocos países, por no decir el único, que su frontera, lo que aparece en la Constitución de Marruecos, la última Constitución del 2011, hablan de que el rey es el garante del hudud al-haqqa, que básicamente viene a decir las verdaderas fronteras, es decir, no hay una delimitación. Y las verdaderas fronteras básicamente son el Gran Marruecos, ese que incluye el suroeste de Argelia, Mauritania, Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla y Canarias, ¿no? Has dicho antes una cosa que me parece gravísima. ¿Tú tienes constancia de que el régimen marroquí tenga grabaciones comprometidas sobre políticos del Partido Socialista? Bueno, del Partido Socialista y de otros partidos también. Sí, y de ciertas cúpulas del panorama económico y demás. Marruecos siempre ha sabido jugar muy bien sus cartas. Me decía un amigo periodista, te diré quién es fuera de cámara,
pero es muy conocido, señor Mayor. Ya me decía que se organizaban en los años 90 sobre todo, Marruecos organizaba todo tipo de foros, ¿no? Foros políticos, foros mediáticos, foros económicos y demás, le pagaba a todos los asistentes, incluso les pagaba para que vayan, buscaba figuras relevantes en el mundo de la política y en el mundo de... Y que allí pues, se hablaba un poco del tema que tocaba, pero eran hoteles muy bien preparados, había todo tipo de bebidas, habían chicas y demás, y por supuesto también habían cámaras en todas las habitaciones. O sea, que les cebaban de algún modo, ¿no? Por el cuento de Hansel y Gretel, les alimentaban para luego acabar comiéndoselos. Sí. No, estaría curioso. Hay otro tema también que vincula directamente a España y Marruecos. Bueno, no directamente, pero que indirectamente ha llegado a vincular a España y Marruecos. Para mí es el punto de inflexión a partir del cual España empezó en completa decadencia, que es lo que sucedió el 11 de marzo de 2004. Sí. Los atentados del 11M a Atocha, ¿no? Primero que si ETA, luego que si no fue ETA, una especie de movimiento que yo no creo que estuviera tampoco impulsado por el Partido Socialista, pero evidentemente sacó tajada política, esto es un hecho. Es la única vez en la historia de la democracia española en la que no se ha respetado la jornada de reflexión. Se hizo política y propaganda el día de antes de unas elecciones generales por lo que había sucedido el 11M, ¿no? Y al final, bueno, pues parece ser que todos fueron una especie de terroristas que se inmolaron en un piso en Leganés. Bueno, una historia muy, muy rara que deja también muchos recovecos, ¿no? ¿Tú crees que Marruecos puede tener información confidencial del 11M y quizá es también con eso con lo que juega amenazando a España? Mira, empezamos este podcast hablando del Sáhara Occidental y su importancia y demás, y yo siempre insisto en que la cuestión del Sáhara Occidental no es una cuestión secular, ahí tirada, un problema. Bueno, es que está ligado a este país, está ligado a todo lo que es la geopolítica del norte de África y el sur de Europa, pero especialmente del trío Sáhara Occidental, Marruecos, España, y siempre va a haber problemas entre Marruecos y España hasta que se resuelva la cuestión del Sáhara Occidental. No voy a ahondar mucho en el tema de los atentados, pero te voy a explicar una serie de hechos y luego que la gente saque sus conclusiones. En el año 2002, cuando Marruecos hace esa ocupación del islote Perejil, es una demostración de que la ideología expansionista marroquí, sus pretensiones son reales, es decir, va buscando la oportunidad, ¿no? La respuesta fue muy contundente del gobierno de Aznar y más tarde las relaciones con Marruecos pasaron por su peor momento, ¿no? Aznar, poco antes de las elecciones, hizo unas declaraciones en Argel que encendieron todas las alarmas en Marruecos. Dijo que si el Partido Popular volvía a ganar las elecciones, se estudiaría ante las Naciones Unidas la cuestión de la descolonización y que España lidere ese proceso, es decir, asumir la responsabilidad. España tiene la llave para hacerlo, tiene el poder, si quiere, para hacerlo. ¿Qué pasa? Marruecos no podía permitir que el Partido Popular llegue al gobierno para que no se cumpla esa promesa. Por lo cual volvemos al Sáhara Occidental como clave, ¿no? Entonces, pues de repente los atentados, de repente el vuelco en las encuestas, de repente el Partido Socialista llega al poder y de repente la primera visita de Zapatero es a Marruecos, a ver a Mohamed VI, también fue el primer presidente no solo en vender armas a Marruecos, sino en regalar armas a Marruecos. Hay una investigación publicada por Público muy interesante de cómo se regalaron armas por parte de Zapatero a Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, todos los integrantes de esos atentados son nacidos, la mayoría de ellos, en Marruecos. Y bueno, no es secreto para nadie que las investigaciones periodísticas de algunos medios belgas y también franceses señalan que los servicios de inteligencia marroquíes siempre andan ahí detrás de las células terroristas en Europa. Uh-huh. El otro día leí un dato para toda esta gente que piense que quizá esto de que Marruecos nos envía inmigración, esto que es una teoría de la conspiración. Leí un dato que es el siguiente. Hay desde el año 1965, no, 67, desde 1967 hasta hoy en día, se calcula que aproximadamente han ido unos 500.000 israelíes a la zona de Cisjordania, ¿no? Que es este procedimiento de colonización que está prohibido además por la norma del derecho internacional y que no venimos a justificar ni muchísimo menos, ¿no? Pero 500.000 israelíes desde 1967 hasta hoy a la zona de Cisjordania. Y se habla de invasión y se habla de colonización. En España, solo este año hay registrados aproximadamente 1 millón de marroquíes, más de 1 millón de marroquíes. ¿Tú crees que España debería declararle la guerra a Marruecos?
Bueno, yo creo que Marruecos, ahora las guerras, no seguimos teniendo esa imagen de que la guerra clásica es empezar a disparar, pero hay muchas formas de hacer la guerra. Yo no he dejado de defender que la inmigración también ya desde hace muchos años ha entrado en esa guerra. Ya se está utilizando como un arma de guerra híbrida, ya se está utilizando como un arma geopolítica. Marruecos lleva muchísimo tiempo utilizándola. En el Sáhara Occidental nos ha convertido en una minoría en nuestra propia tierra. A lo largo de estos 50 años ha ido introduciendo elementos colonos en el Sáhara Occidental hasta convertirnos a los saharauis en minoría en nuestra propia tierra, ¿no? Yo no sé si España debería declarar la guerra de forma oficial a Marruecos o no, pero lo que sí sé es que España tiene que empezar a despertar ya como Estado, tiene que empezar a responder a Marruecos con la misma contundencia con la que Marruecos ataca a España. Y no solo hablo de los ataques verbales o ciertos ataques de otra índole, sino que hablo de los ataques instrumentalizando también a la inmigración, ¿no? Creo que debería ser mucho más dura la política, porque también Marruecos lo que hace es instrumentalizar a esas personas migrantes, es que ni siquiera lo hace por ellos, sino que lo hace por utilizarles. Y mucho has hablado de que mucha gente dice, bueno, es que son teorías de la conspiración y demás. Es que por primera vez en la historia, en el año 2022, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, por amplia mayoría, votó una condena que está publicada y demás, a Marruecos por instrumentalizar, decía literalmente, a las personas migrantes como hoja de presión política, y lo hacía contra España cuando lanzó en 2021 a más de 10.000 personas en un solo día. Entonces, a Marruecos le interesa que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza, es decir, primero te inyecto la enfermedad, luego te vendo el antídoto, porque una inmigración percibida como una amenaza, con esos elementos delincuentes que generan inseguridad en las calles, va a hacer que España, que la Unión Europea le pida a Marruecos, por favor, que pare, que controle a esta gente. Marruecos va a pedir más dinero, más apoyo económico y más también cuestiones de apoyo político, como la cuestión del Sáhara Occidental. Por ejemplo, los últimos años Marruecos ha contado con apoyos por parte de ciertos países de la Unión Europea a su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que básicamente es reconocer su soberanía al Sáhara Occidental. Por ejemplo, con Holanda lo que hicieron es bloquear la deportación de marroquíes, es decir, no se van por supuesto no van a recibir a ningún marroquí, y lo que se hizo también es impulsar una estrategia a través de una estructura de asociaciones y demás que tienen en Europa para que mucha inmigración, sobre todo menores de edad, vayan a Holanda, ¿no? Entonces de repente Holanda se encontró, esto es una realidad completamente comprobable por reportes de prensa de Holanda, ¿no? Holanda se encontró con avalanchas y avalanchas de menores de edad marroquíes que estaban en el país y no tenía la posibilidad de deportarlos, todos eran ilegales y demás, y Marruecos le puso a Holanda solo una condición para aceptar la deportación de todos estos migrantes, incluso de otros africanos también, y era que hagan una rueda de prensa y que apoyen el plan marroquí de ocupar el Sáhara Occidental, que es plan de autonomía, ¿no? Y lo que se hizo es eso, la ministra de Exteriores se plantó ahí y básicamente se hizo ese reconocimiento y rápidamente. Por lo cual aquí es donde vuelvo a señalar que Marruecos utiliza esta inmigración y también intenta que dentro de esa inmigración haya gran parte de delincuentes y de personas que vienen a generar inseguridad para luego ellos conseguir réditos políticos y económicos por parte de España, pero también de la Unión Europea. A mí como español, lo que me da la sensación tal vez es de que aquí, claro, efectivamente vivimos dominados por una especie de ideología centroizquierdista que yo creo que impera en la mayoría de las instituciones europeas, en la mayoría de Occidente, cada vez menos, es cierto, hay ciertos movimientos todavía, países, ¿no? Como Hungría se me viene a la cabeza, Polonia cada vez menos, pero en fin, países que están oscilando un poco más hacia movimientos más derecha tradicional nacionalista, pero sí que es cierto que yo creo que este imperio de la cultura woke nos hace a intentar autocensurarnos para no ver la realidad de la inmigración en Marruecos, ¿no? O sea, es un poco esta idea de en vez de reconocer que nos están amenazando con la inmigración, vamos a agachar la cabeza para no parecer un racista. Sí, yo creo que es un problema, yo lo he vivido en persona hace poco tiempo y creo que es un problema muy serio, mucho más serio de lo que yo me pensaba, ¿no? Porque incluso yo denunciando esto, es un tema que me he estudiado, me he especializado en Marruecos en todas las herramientas que utiliza, y lo hablo siempre de una forma objetiva, independientemente de la opinión que yo pueda tener como saharaui de Marruecos o de su régimen.
Entonces yo los lugares a los que voy, medios de comunicación, conferencias y demás que doy, siempre intento hablar de una forma completamente objetiva y dando datos, ¿no? Entonces, sobre todo a raíz de lo que pasó en Torre Pacheco, ¿no? Que estuve en medios de comunicación hablando de cómo Marruecos utiliza a la inmigración como arma geopolítica y cómo también introduce elementos delincuentes, y es algo que hay que reconocer, y desde la perspectiva no solo como saharaui sino también como inmigrante, que no pasa nada si se reconoce que hay una parte delincuente dentro de la inmigración, y no hay que entender a la inmigración como un todo, santificarla, y el que diga algo es racista o es fascista, ¿no? A mí me niego a decir fascista, racista, ¿no? Y es como algo que mi cabeza no contemplaba. Vengo de un proceso anticolonial, me considero una persona que parte de la ideología, los principios revolucionarios anticoloniales, antiimperialistas. Soy inmigrante, entonces que vengas tú a decirme que soy fascista o racista, en fin. Pero yo creo que eso es una manifestación más de la polarización y de la desconexión de la realidad que vive la sociedad en España, pero también en muchos países europeos. Yo creo que entender que la inmigración hoy, más que personas que vienen a buscar ayuda, que sí que habrá casos, también en muchos casos es utilizada como un arma geopolítica, un arma de guerra híbrida, y hay que empezar a actuar contra ella como tal, y hay que empezar a entender que no, una persona de República Dominicana no es lo mismo que una persona de Senegal, y que puede venirte muchísima inmigración de Senegal o de Marruecos que realmente necesita ayuda, pero habrá otra muchísima que no necesita ayuda y que vivía una vida hasta cierto punto cómoda, sino que entran dentro de un plan y dentro de una estrategia, de un estado, de un régimen, que es el régimen marroquí, que les instrumentaliza y que hace para también que tener ese flujo migratorio y que pase por su territorio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir más allá del racista o no racista y empezar a entender que hay un problema real con cierta parte de la inmigración, identificarlo y poner soluciones, porque cuanto antes normalicemos hablar de ello, antes le haríamos un favor a la gran parte de inmigración que viene a trabajar y a aportarnos. Mira, cuando se habla del tema de inmigración es muy complejo, ¿no? Por supuesto, y cuando se habla de las teorías que pueden explicar la inmigración, normalmente suelen salir dos a la palestra: el gran reemplazo y el plan Kalergi, que en ocasiones se confunden, pero que tienen una partida completamente distinta. O sea, para que la gente que no lo tenga muy clara esta distinción, la primera persona que formuló el plan Kalergi fue un político austriaco neonazi en el año 2005, que publicó un escrito llamado Kalergi Plan, en el cual, bueno, pues reinterpretaba una serie de obras de Richard Coudenhove Kalergi, que era un político austriaco judío. Y en esas obras lo que decía el neonazi que interpretaba a Kalergi es que había una especie de élite judeo-masónica que, para intentar controlar a la población europea a través del mestizaje, pues estaba fomentando la llegada de cada vez más inmigración a Europa. Esto, pues yo creo que solamente te lo puedes creer bajo una cosmovisión nacionalsocialista, es decir, nazi, ¿no? Pero por eso para mí tiene mucho más sentido creer la teoría del gran reemplazo, ¿no? La teoría del gran reemplazo, que a veces, repito, se suele confundir, muy distinta. La primera persona que lo plantea fue Renaud Camus, que es un filósofo y escritor francés, socialista y abiertamente homosexual, es decir, creo que poco sospechoso de ser un altavoz del fascismo. Y él lo que decía es que hay un gran reemplazo porque vivimos en una sociedad donde el cambio se ha convertido en la norma y la estabilidad en la excepción. Y dentro de este contexto del gran reemplazo, pues tiene sentido que cada vez que vemos al otro como más reemplazable, que cambiamos más de ambiente de trabajos, de amigos, de familia, etcétera. Bueno, la familia no cambia, pero que cada vez tienes menos relación con muchas personas de tu familia, hay menos estabilidad dentro del núcleo familiar, pues es más común, ¿no?, que haya más inmigración. Mi pregunta es, ¿cómo se soluciona el problema de la inmigración, ¿no? Porque decías, España tiene que responder con la misma contundencia con la que está actuando Marruecos. Pero esto, a nivel pragmático, ¿en qué se traduce? Bueno, yo creo que me han preguntado alguna vez por estas teorías, ¿no?, del gran reemplazo y demás, y yo intento pues no ser un opinólogo que sabe de todo, ¿no? Ahí las dejo, ¿no? Son respetables, son teorías. Yo creo que también estamos en un momento donde absolutamente nada es conspiranoico o es conspiración, o absolutamente todo puede ser conspiración, ¿no? Entonces todo es factible, todo es posible, pero creo que más allá es que simplemente vivimos en un mundo globalizado, con un cierto movimiento y demás, pero que obviamente hay planes y hay estrategias, porque los tiempos cambian y las armas de guerra también. Entonces la migración, desde hace muchísimo tiempo, ciertas naciones ya la están utilizando como un arma política, mientras que otras la siguen entendiendo pues como una cuestión humanitaria y demás, que es lo que comentábamos antes, que por supuesto lo puede ser en cierta medida, ¿no? Volviendo un poco a tu pregunta,
La solución, ¿cómo solucionamos la cuestión de la Yo inmigración? creo que hablabas de España y responder con la misma contundencia a Marruecos. Yo creo que tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Argelia ha sabido entender muy bien qué vecino tiene, geográficamente. Argelia y Marruecos, después de Corea del Norte y Corea del Sur, son los únicos países que tienen las fronteras terrestres completamente cerradas. En el año 2022, Argelia, que es el país geográficamente más grande de toda África, prohibió en un decreto presidencial a Marruecos volar por su espacio aéreo, por lo cual Marruecos tiene que hacer, o los aviones marroquíes tienen que hacer malabares para volar. Responde con la misma contundencia a cualquier acción, sea mediática. Si la televisión marroquí emite un comunicado, emite un reportaje criticando a Argelia, al día siguiente tendrás 3 reportajes en la televisión argelina. Si Marruecos hace maniobras militares en la frontera con Argelia, al día siguiente tienes todas las fronteras argelinas con Marruecos con maniobras. Responden con mucha contundencia, es una, fronteras completamente cerradas, además por problemas también de ciertos elementos, tráfico de drogas que empezaba a entrar a Argelia, desestabilización, ciertos grupos terroristas, y Argelia cerró las fronteras y dijo que Marruecos introducía elementos que amenazaban su seguridad nacional, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es eso, simplemente dejar de ser bobos, y el día que te mandan 10.000 personas, no decir, bueno, es que son 10.000 personas necesitadas, entender que lo están haciendo y responder con la misma contundencia. Cuando, por ejemplo, espían al presidente del gobierno y varios de sus ministros y lo hacen abiertamente en un acto gravísimo, pues cortar las relaciones, llamar a tu embajador y tomar acciones. Cuando intentan invadirte un islote, pues también responder. En aquel entonces yo creo que se respondió con una contundencia necesaria, ¿no? Hablo de esto, de dejar el buenismo, y solo en los últimos 10 años se han dado más de 500.000 millones de euros solo por parte de España en forma de ayudas a Marruecos. O sea, es brutal que tú estés fomentando, estés apoyando económicamente a quien te considera un enemigo y te está atacando continuamente, ¿no? Por lo cual, cuando hablo de responder con contundencia, es saber también ponerle freno a Marruecos y a su chantaje. Y España tiene elementos de presión. Todos los productos agrícolas que envía Marruecos, que le generan muchas ganancias económicas, pasan por España. El 98% pasan por España. Simplemente ponerle aranceles, o cerrar o reducir ese flujo, ahogas la economía marroquí, ¿no? Por lo cual hay muchos elementos de presión que España puede utilizar. Por ejemplo, apoyar o liderar el proceso de descolonización y la independencia del Sáhara limitaría muchísimo el poder de Marruecos, porque una alianza entre Argelia, Sáhara Occidental y España, Marruecos estaría completamente no tendría acceso a ese África del que trae muchísima inmigración y demás, ¿no? Y apoyaría y reforzaría mucho la posición de España frente a Marruecos, reduciría muchísimo el poder que tiene Marruecos. Por lo cual, cuando hablo de contundencia, hablo de tener una estrategia a medio y largo plazo y responder a esas acciones hostiles que hace Marruecos contra España. Por cerrar este bloque sobre Marruecos y la inmigración, esto sé que es opinar un poco sobre el futuro quizá, ¿no? Es una opinión que te pido. ¿Tú crees que llegará un punto en el que en España haya más inmigrantes que españoles de origen? No lo sé, no creo que llegue realmente ese punto, al menos no en el corto o medio plazo. Pero yo creo que sí, que hay un problema real que se está negando y hay una inseguridad en las calles. Todo el mundo ya sabe lo que está pasando en las calles, por ejemplo, de Barcelona. Cada día pues hay un caso de ciertos actos vandálicos por parte de una inmigración muy determinada. Obviamente no criminalizamos a toda la inmigración marroquí, pero generalmente es el mismo patrón, es joven, procedente de Marruecos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a poner los puntos sobre las i, reconocer el problema, hablar del problema y ponerle soluciones. Y si hay que deportar a esas personas que vienen a manchar la imagen de todo lo que es el colectivo inmigrante haciendo este tipo de actos, pues se deporta. Y si hay que ponerle un freno y endurecer las condiciones de las fronteras para que Marruecos no siga utilizando a estas personas, pues se hace, ¿no? Yo creo que mientras España, los políticos españoles y también la sociedad española siga negando y evitando este debate, y el que hable de él es facha y es racista y el que no hable de él es el más humanista, pues seguirá el problema creciendo hasta que algún día puede que sea incontrolable, ¿no? Pues con esto vamos a cerrar este bloque y vamos a pasar al último del que quería tratar, que yo creo que igual, no lo sé, igual me equivoco, pero creo que es del que menos has hablado, por lo menos en las entrevistas que yo te he visto, ¿no? Es tema del Islam. Claro, el Islam, yo creo que la gente se lía un poco, ¿no? Cuando habla en España sobre Islam, porque intenta meter en el mismo saco a escisiones muy distintas, maneras muy diferentes de entender el Islam, que quizá tienen poco nada que ver, ¿no? Sí. Es como la gente que habla de los cristianos como si todos los cristianos fueran católicos. Bueno, hay católicos, hay ortodoxos, hay protestantes, hay calvinistas, hay luteranos, o sea, hay un abanico muy amplio, ¿no? Sí. Por esquematizar un poco, ¿cuáles son las principales escisiones
o interpretaciones del Islam, por lo menos las más conocidas y las más extendidas a día de hoy? Bueno, yo creo que las religiones como todo, tanto la musulmana, el cristianismo, también otras religiones, yo creo que siempre han sido utilizadas como una herramienta de control sobre las masas y que ha funcionado muy bien porque no hablamos de un poder humano, hablamos de un poder divino, ¿no? Entonces esto para generar o ejercer un control sobre las masas siempre ha funcionado bastante bien. En el mundo musulmán también, pero siempre detrás están los intereses, está el poder político, el poder económico, el poder, los intereses geopolíticos. Dentro de lo que es el Islam hay dos grandes facciones, ¿no? Dos grandes divisiones, que es el sunismo y el chiismo, que básicamente pues parte el conflicto entre estas dos ramas del Islam, que son las más marcadas, por la sucesión de Mahoma, ¿no? Donde los chiitas apoyaban a Ali, ¿no? Que fuese el sucesor, era el primo del profeta y el marido de su hija, mientras que los sunitas apoyaban pues, a uno de los amigos más cercanos del profeta, y ahí pues digamos que nació el conflicto. Pero sí que es verdad que el establecimiento del chiismo en la parte persa, que hoy es Irán, en la parte de Irak y demás, el establecimiento del sunismo en la parte de Arabia Saudí y demás, alimentó una rivalidad que siempre había existido, especialmente en la actualidad de los tiempos contemporáneos entre Arabia Saudí e Irán. Y yo tengo que decir que hay una estrategia claramente política impulsada por Estados Unidos, impulsada también por Israel, alimentar siempre esa enemistad, instrumentalizando la religión, porque nunca sería favorable para los intereses occidentales una unión real entre todos los, digamos, las naciones musulmanas, ¿no? Por eso siempre se ha trabajado por, dividir a través de instrumentalizar la religión. Hay varios jeques que son referencias del chiismo instalados casualmente en Londres, que emiten en canales de televisión continuamente atacando a los sunitas. Los sunitas utilizan ese material para también, desde el wahabismo más radical en Arabia Saudí, atacar al chiismo. Pero luego también dentro de la rama chiita, dentro de la rama sunita, pues hay muchas cofradías, ¿no? Por decirlo de algún modo. No es el mismo Islam sunita el que se practica en Túnez, en Argelia, en el Sáhara Occidental, en Mauritania, que el que se practica, por ejemplo, en Yemen o en Kuwait. Hay ciertas diferencias. No sé si conoces el perfil de Carlos Paz, que es un tipo que bueno, está muy formado dentro del mundo del islamismo. Él ha vivido en varios países musulmanes y él siempre hace una distinción entre islam e islamismo, ¿no? Sí. En el sentido de islam es la religión, lo que todos podemos entender como la religión convencional, y el islamismo es esa especie de radicalización teológico-política del Islam, ¿no? Es como pensar que la Sharia tiene que ser la norma que impera en la manera de actuar. ¿Tú crees que realmente...? Te voy a leer un dato que leí a un periodista que se llama Izan Pérez, que vive en Egipto. Él decía que hay 45 países con mayoría musulmana en todo el mundo, de los cuales 29 están en guerras con su vecino. Y claro, él planteaba la pregunta, decía, joder, si de 45 países 29 están en guerra con su vecino, ¿el problema está en los musulmanes o en la religión que llama a la guerra? Bueno, conozco ese... Yo creo que ahora también se aprovecha mucho para lanzar discursos de odio el tema de la religión. Yo simplemente invito a la gente a viajar a países musulmanes, ¿no? Y yo creo que ahí se va a romper también muchas ideas, ¿no? Pero me gusta mucho un discurso de Gaddafi ante la ONU que decía, pues hoy porque interesa, ¿no? Decir que el Islam y los musulmanes, pues por naturaleza, por religión, son personas radicales, son personas inhumanizadas, son personas que les gusta la guerra, les gusta el conflicto. Dijo, pero paradójicamente las dos guerras mundiales que han azotado a la humanidad no las han iniciado musulmanes. La mayor matanza que se ha hecho contra el pueblo judío, que es lo más inhumano quizás que ha vivido la humanidad, no lo han hecho los musulmanes. La colonización que ha acabado y arrasado con pueblos en África y Latinoamérica, no la han hecho los musulmanes. La esclavitud, convertir a personas en esclavos durante tanto tiempo, no lo han hecho los musulmanes, ¿no? Fíjate, Taleb, que sí que es cierto que ha habido muchas épocas de la historia donde incluso han convivido en paz, musulmanes y cristianos, otras donde no, han entrado en guerra, evidentemente. En España pues lo tenemos con la historia del Al-Ándalus, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que vivimos en un contexto donde es posible la convivencia a largo plazo de forma pacífica entre cristianos y musulmanes? Yo creo que sí. Hay ejemplos muy claros. Solo tienes que ir al Líbano, tienes que ir a Irak, a Egipto, donde en Líbano no son tan minoría, ¿no? Creo que están igualados cristianos y musulmanes. Y aparte de los conflictos que se les infla desde los medios de comunicación, cuando tú te acercas a la gente, tengo muchos amigos del Líbano, de Siria y demás, cuando te acercas a la vida de la gente, cuando hablas con ellos, decimos que en una misma calle encuentras una iglesia y una mezquita, es que nos casamos entre nosotros, es que nunca ha habido problemas reales, celebramos la Navidad unos,
los otros celebran con nosotros el Ramadán y demás. Hay una convivencia, siempre ha habido una convivencia, pero vuelvo a lo que decía antes, describiendo un poco las religiones. Lamentablemente las religiones siempre han sido utilizadas para controlar a las masas por intereses geopolíticos también. El hecho de que se impulse desde Arabia Saudí una ideología wahabista profundamente radical para hacer cierto servicio a los intereses de Arabia Saudí y por detrás está Estados Unidos, yo creo que responde a estrategias políticas que luego instrumentalizan a la religión, y estas tampoco son teorías conspiranoicas. Por ejemplo, cuando hablamos del presidente de Siria, que hasta hace muy poco estaba en la lista de terroristas más buscados, se ponía por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses 10 millones por su cabeza. Había formado parte del ISIS, había formado parte del Estado Islámico, de Al-Qaeda también, en Irak. Y de repente es presidente de Siria, se derroca a Bashar al-Assad, es presidente, y todos los que lo calificaban de terrorista máximo, radical, islamista, yihadista, se van a hacerse fotos con él, quienes le han facilitado el camino para llegar ahí, ¿no? Entonces yo creo que cuando se aterriza a los pueblos, realmente sí que puede haber una convivencia, porque siempre la ha habido, pero sí que es verdad, cuando se empieza a instrumentalizar la religión, cuando se empieza a radicalizar el discurso, es inevitable que no toda, pero parte de la población acabe cayendo en esas diferencias, ¿no? En esos conflictos. O sea, que tú crees que por intentar entender, ¿no? ¿Tú crees que el principal problema es instrumentar la religión para utilizarla como un arma política, sí, más que como una cultura, ¿no? Sí, o como un rasgo característico de la cultura de los seres humanos? Sí, totalmente. De hecho, cuando tú viajas a la mayoría de países árabes, musulmanes, y, o sea, viajo mucho a Argelia, y bueno, ahí está la catedral de Santa Fátima, creo que se llama, en lo alto de Orán, construida por los españoles, y es uno de los lugares más turísticos y más cuidados por el propio Estado, por el Ministerio de Cultura, a un cura y demás. En el Sáhara Occidental seguimos conservando las iglesias que dejó España. Marruecos intentó derrumbarlo, la iglesia que había en Dakhla, y varios compañeros árabes se cogieron de la mano y rodearon la iglesia, porque este es nuestro patrimonio, y hay un cura ahí también que es muy amigo de los saharauis. Por naturaleza, yo creo que te hablo también del tipo de Islam que se practica en el Sáhara Occidental, que es muy cercano al sufismo, que es la forma más espiritual, más de meditación, más de convivencia, más de paz. Es un Islam también bastante tolerante. Luego podemos encontrar otras ramas como el wahabismo, que sí que es el que considera a los infieles, el que considera no para nada la convivencia, pero ya no solo con los infieles cristianos, sino también a los chiitas y a todos los que nos sigan el wahabismo, también los considera hasta cierto punto infieles, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso responde a una parte que existe dentro del Islam, pero para nada representativo del Islam. El país musulmán más grande del mundo es Indonesia. Cuando has visto un grupo de terroristas de Indonesia, o has visto que Indonesia haya atacado o hecho nada. Por lo cual yo creo que en este momento, en un momento de la historia, el mal mayor era el comunismo, la Unión Soviética, porque era lo que interesaba. De hecho, Al-Qaeda, Bin Laden y demás eran aliados en Afganistán contra la Unión Soviética, y nadie tenía problemas, y estamos en un momento donde pues, el Islam ahora toca que sea demonizado, y hay también ciertas élites dentro del mundo musulmán que trabajan para que esto sea así, y ahí entra Arabia Saudí, el dinero de Arabia Saudí, todos los grupos que funcionan, ¿no? Generando la desestabilidad, la inseguridad, los actos terroristas que hay en el mundo, siempre en pro de un bien mayor que quizás ni tú ni yo podamos descifrar, ¿no? Muy bien, pues para cerrar la entrevista, Taleb, hemos empezado hablando sobre qué es lo que ha originado el conflicto de la lucha del pueblo saharaui, y ahora te voy a pedir, bueno, pues también de nuevo una especie de premonición. ¿Cómo esperas que termine esto? Yo creo que ya estamos en la parte final, es decir, hubo una guerra, hubo paz, hay guerra otra vez, resoluciones de la ONU, la Unión Africana dijo lo que tenía que decir, los organismos internacionales, el Tribunal de la Haya emitió una sentencia que Marruecos no tenía ningún tipo de soberanía antes de la colonización española sobre el Sáhara Occidental, no existe vínculo de soberanía, recomendaba que a este territorio se le dé el derecho a la autodeterminación. Todo el mundo, Argelia, España, todo el mundo más o menos dijo lo que tenía que decir. La imagen está muy completa y creo que estamos en un momento decisivo donde los próximos años serán decisivos. Para que el mundo se tome esto en serio y ponga una solución que garantice al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación, o lamentablemente una escalada militar que vuelva a traer la cuestión saharaui al primer plano internacional, y quizás se encuentre esa solución tan ansiada, ¿no? Pues desde aquí, Taleb, solo me queda darte ánimos, que sepas que yo personalmente, aunque no ayude nada, pero evidentemente creo en la emancipación y la lucha del pueblo saharaui,
Y aunque yo no hago ningún tipo de activismo, pues sí que espero que por lo menos a raíz de haber visto este vídeo, aunque ya no se comparta, pero por lo menos que más gente conozca esta causa, que creo que es muy legítima y que te honra defender y compartir. Así que con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, es un placer. Un placer enorme, Taleb. Y gracias también a los que nos estáis viendo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.